Ya estás al aire, Henry. Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada y a esta velada literaria que estamos gustosos de compartir con ustedes. Estamos presentando esta antología de microrrelatos, Tábula Escrita, y van a tener la oportunidad de escuchar en voz de los autores que han sido merecedores de los premios y quienes han sido finalistas también en esta antología y en estos relatos. Para que ustedes puedan tener la ocasión de escucharlo de primera mano, pero además el día de hoy también vamos a tener un programa muy interesante. En realidad vamos a tener dos bloques, les explico rápidamente cuál va a ser la dinámica. En un primer bloque, quienes van a tomar la palabra son precisamente quien es el director de Tábula Escrita, de Luna Negra Editores, Javier Vilches, que nos va a hablar un poco sobre este proyecto de Tábula Escrita. Posteriormente nos va acompañar también la poeta y narradora Carmen Luz Gorriti y también que va a hacer la presentación justamente de esta antología y los comentarios los va a realizar el escritor, el reconocido escritor piurano José Lalupú Valladolid, también es catedrático de la Universidad Nacional de Piura, y en el segundo bloque vamos a tener ya la participación del ganador de los microrrelatos y además los finalistas y también quienes han tenido una mención honrosa en este concurso. Estoy hablando de el autor de microrrelato ganadores, Edgar Joel Rivera Ramírez, y también vamos a tener la participación de las menciones honrosas Garaudi, Roger Ordóñez Guaringa, César Urbiola y Panaqué, y también van a estar con nosotros los que estuvieron como finalistas, Diego Segarra Jara y Ricardo Chávez Huertas. Así que yo voy a iniciar rápidamente para dar el desarrollo al programa y vamos a dejarlos con el director precisamente del sello Luna Negra Editores, Javier Vilches Juárez, a quien paso a presentar rápidamente. Él es licenciado en Lengua y Literatura, egresado de la Universidad Nacional de Piura, con estudios de maestría en Escritura Creativa por la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue miembro fundador del grupo literario Plazuela Merino y director de su revista. Ha publicado los libros Sorpresa y otros cuentos en el 2006, la plaqueta de haikus Estaciones en el 2014, el libro de cuentos Fragores y Mutismos también en el 2014 y el libro de carácter híbrido Los rostros de la quimera del año 2019. También ha colaborado en diversas revistas literarias y fue seleccionado para formar parte de las antologías Cadatarsis 2009 en Trujillo, Estirpe Púrpura de Piura del año 2010, Producción Literaria Piurana Contemporánea del año 2010, Desafío de la Brevedad del año 2018, que es también un... y tiene inédito la novela Catabo, que fue finalista del Premio Copé de Novela del año 2013, y el poemario El Club de las Imágenes, que ha sido también finalista de la Bienal de Escuela de Literatura organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2020. Sin más preámbulo, entonces, los dejamos con Javier Vilches para que nos hable un poco de este proyecto. Adelante, Javier. Tu micrófono está apagado, Javier, creo. Javier, tu micrófono está apagado, creo. Muchas gracias. Okay. Buenas noches, estimado amigo poeta Henry Córdoba Brán, querida escritora Carmen Luz Gorriti, estimado escritor José Lalupú Valladolid, estimados autores cuyos textos han sido seleccionados para formar parte de esta antología de microrrelatos Tábula Escrita, querido que nos sigue a través de las redes sociales. En verdad, me es grato como director del sello Luna Negra Editores dar inicio a esta hermosa velada literaria. Por ello debo mencionar que esta alegría se debe a que estamos hoy cumpliendo con este evento los dos objetivos que nos habíamos planteado al iniciar este proyecto. Les comento, el primer objetivo era brindar una muestra significativa de lo que era el microrrelato peruano, pues somos conscientes de que existe mucho talento en nuestro nacional. Y dicho objetivo ha sido cumplido, pues los autores seleccionados son de diversas partes de nuestro país, como por ejemplo tenemos autores de Amazonas,
Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Lima, Trujillo, Chiclayo, Lambayeque y Piura. Nuestro segundo objetivo era generar un medio por el cual estos autores pudieran traspasar las fronteras de sus respectivos departamentos y, por qué no decirlo, de nuestro país. Pues sabemos muy bien que muchos de los buenos escritores que surgen en otros lugares no logran trascender justamente a ese territorio por falta de difusión, ¿no? Entonces, justamente con la publicación de esta antología, ¿no? y su distribución de forma digital y gratuita, estamos tratando de cumplir este segundo objetivo. Y bueno, desde ya les estoy mencionando de que la antología en breve momento va a aparecer también en la página. Ustedes pueden acceder a ella de forma gratuita. La única condición es que puedan, después de leerla, compartirla con sus amigos, con sus familiares, para que puedan disfrutar de esta micronarrativa peruana. Debo también contar que en el transcurso de esta semana vamos a lanzar también una segunda convocatoria de lo que es microrrelatos, ¿no? Otro concurso de microrrelatos, pero esta vez dirigido a lo que es el género del terror y con una variante, ¿no? Esta vez no solamente se va a restringir a lo que es el territorio nacional, sino que va a ser una convocatoria abierta para todas las personas de habla hispana, ¿no? Esto debido justamente a que hubo, en esta convocatoria hubo varias personas de otros lugares, ¿no? Que también quisieron participar y bueno, solamente por ser exclusivo de nuestro país no pudieron. Entonces, teniendo en cuenta estas sugerencias, estamos abriendo esta convocatoria. Del mismo modo, quiero comunicar para finalizar, justamente debido a que en este evento no, digamos, sería demasiado extenso si es que todos los autores de nuestra antología intervinieran. Los demás autores, los 15 autores que el día de hoy no podrán participar al aire, van a leer su literatura a través del segundo ciclo de lectura Umbral Literario, el cual va a ser transmitido a través de nuestra página de Facebook. Muy bien, sin más que agregar, agradezco su atención. Espero que disfruten de esta velada. Muchas gracias. Gracias. Lo que nos has informado, creo que es importante que estemos al tanto de las novedades que nos trae Tabula Escrita, que desde lo que hemos venido siguiendo, creo que es un portal importante, una ventana importante para que los creadores y creadoras puedan tener la ocasión de mostrar su literatura. La presentación de esta antología, como mencioné al inicio, va a estar a cargo de la escritora Carmen Luz Gorriti. Ella nació en 1951, es socióloga, escritora y terapeuta psicocorporal. Ha publicado el poemario Música Terrena en el año 1990 y cuentos en las antologías del colectivo literario Anillo de Moebius, si lo pronuncio bien. Cuentos y poemas suyos aparecen publicados en revistas y periódicos de Perú, Estados Unidos y Paraguay, y también artículos de crítica en las revistas virtuales Sol Negro y Con la A, entre los años 2016 y 2017. Cursó la maestría de Escritura Creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente dirige el Club de Pequeños Escritores, grupo que promueve la escritura entre niños y adolescentes. Bienvenida también a esta velada. Carmen Luz, adelante. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y un gusto hacer esta metodología Tabula Escrita, que es producto de un concurso de microrelatos oficiado por Luna Negra Editores. Un gusto en felicitaciones por este impulso editorial. Estoy convencida de que la literatura necesita de la edición, necesita del vínculo entre escritores y lectores y lectoras, y no va a ser si es que no tenemos la intermediación hábil, inteligente
y sobre todo de mucha fuerza de los editores. Suerte, ahora los escritores tenemos la posibilidad del vínculo virtual de los libros tales. Eso espero que agilice mucho este encuentro entre escritores y lectores, porque la lectura es una parte, la parte del escritor, de la escritora, y la otra parte muy importante, porque quien lee completa. Y esto es algo muy peculiar, muy particular a los microrelatos. Si les cuento un microcuento, seguramente que muchos de ustedes ya lo conocerán, pero quiero empezar con eso. Es uno de los primeros cuentos chiquitos que yo escuché y que se me quedó grabado. Es el de la muerte en Bagdad. Y cuenta que un criado fue corriendo donde el amo y le dijo: amo, dame un caballo que quiero estar en la ciudad de Arjal hoy día mismo porque la muerte me está buscando. ¿Cómo es eso? La muerte me ha visto en el mercado cuando estaba haciendo las compras y ha hecho un gesto y entonces yo sé que me está buscando. El amo le entrega el caballo y el criado se va a la ciudad de Parjal. Y el amo, intrigado, se va al mercado, encuentra la muerte y le dice: oye, tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué acosas a mi criado? Y ella le dice: yo no lo acoso, simplemente que levanté los brazos porque cuando vi dije: ¿qué hace este hombre en Bagdad cuando más tarde me lo voy a recoger en Parjal? Este es un cuento popular, anónimo, que se puede contar de muchas maneras porque es literatura oral. La literatura oral precede a la literatura escrita. Los cuentos pequeños son una característica de estos encuentros entre personas para contarse historias que nos pueden producir temor, que nos pueden producir inquietud, curiosidad. ¿Cuándo volvió literatura escrita? Probablemente siempre ha estado allí, pero hubo un tiempo en que la literatura estuvo identificada completamente con la novela, y con la novela larga, la que se vende por kilos, la que se paga por escrita. Entonces, pues al escribir muchísimo. Pero ¿cuántas veces estas grandes novelas han estado nutridas y alimentadas por muy pequeñas historias? Como por ejemplo la del narval, ¿no? El narval es el animal más incondido de la naturaleza, dice el texto. Su cuerno de unicornio no es un cuerno, es un diente, y no es un arma, con él se comunica. Y su mayor amenaza no son los depredadores, es su soledad. Esta historia está dentro de una serie que se llama Blind Spot, en el 4º capítulo de la temporada, y nos la cuenta chiquitito. Está allí como para ser recreada, pero también como para producirnos la sorpresa, la compasión, la inquietud, la identificación. En el Perú, la primera vez que escuché hablar de microrelatos, microcuentos, fue gracias a la iniciativa de Ñandú Desplumado, que en 1992 lanzó su primera convocatoria al microcuento, y un compañero de Anillo de Moebius, el taller en el cual participaba, el único hombre, éramos como 9 mujeres, había un hombre, Aquiles Pacheco, tuvo el gusto, la satisfacción de obtener un segundo lugar con un cuento. Este se llamaba el cuento breve brevísimo, ¿no? No era microrelato, se llamaba cuento breve brevísimo, ¿no? Con la corona centellante. Lo leí, me fascinó, me encantó mucho, porque no tenía en ese momento la idea, y creo que al microrelato escrito hemos entrado como que en los 90 recién, con este tipo de iniciativas, y no eran iniciativas que venían desde la gran literatura, sino desde la literatura de combate, la de todos los días, la que hacemos todos los miles, cientos de miles de escritores que alimentamos y le damos el gran soporte a la literatura. En 1992, como decía, se produce este primer encuentro con el microrelato gracias a Ñandú Desplumado, que los publica en 1995 en una edición muy famosa. Me fascinó la idea del microcuento, los cuentos que conocí, los pequeños cuentos,
porque como dicen por allí, el microcuento, el microrelato, es furia, revienta y con energía, como una tormenta eléctrica. Así, nos sorprende, nos fascina, nos asusta o produce emociones y desaparece. La fuerza del microrelato no es todo lo que cuenta, sino nuestra fantasía como lectores, porque nos sugiere cosas que nos podemos continuar. ¿Por qué es así? Porque es a la novela donde podemos relajarnos, playarnos, otras cosas, leer. ¿Qué tiene el micro de tan intenso? Básicamente, obviamente, es su brevedad. Pero para ser breve, una historia tiene, por ejemplo, eliminar toda redundancia, toda palabra, toda ornamentación innecesaria, tiene que privilegiar eh, la historia purísima, para poder ser breve. Por eso nos deja en suspenso. Un microrelato nos empieza a contar algo con muy breves trazos, a la manera de un haiku, o la manera de una figura china, ¿no? Con tinta china, esos que nos sugieren algo. Quizá en esto se parece mucho a la literatura, a la poesía china o japonesa, ¿no? En estos breves trazos. Y lo final, el final no nos puede contar el final de la historia, siempre nos da un giro que nos deja en suspenso. Y no nos cuenta una sola historia, da más de una historia, por lo menos dos. ¿Cómo puede hacerlo esto en breve tiempo? Que suceda algo, pero que suceda porque nosotros como lectores nos hemos involucrado, hemos metido en él. Es literatura porque no es una sentencia moral, no es un aforismo, no es solamente una anécdota, ¿no? No es a pesar de que ha habido autores como Flaubert que son autores y todos, pero también tenían aforismos, ¿no? El futuro nos tortura, el pasado nos encadena, se nos escapa el presente. Es como una sentencia moral, ¿no? El microrelato. Allí lo necesita, no es solo parte del deber de la felicidad, dice José Martí. Nietzsche, el no te mata, te hace más fuerte. Tenemos muchos aforismos, sentencias, pero eso no son microrelatos. ¿Qué es un microrelato? Breve, sorpresivo, completo, sugestivo. Siempre sucede algo. No es anécdota, no es sentencia moral. Tenemos un microrelato clásico que se le atribuye a Hemingway, que con sorpresa he visto que no es exactamente de Hemingway, ¿no? Es ese aviso clasificado, ¿no? For sale, baby shoes, never worn. En venta, zapatitos sin uso. Zapatitos de bebé sin uso. ¿Qué nos dijo? No nos dijo nada y nos dijo todo. O esta de Gareth Atwood, que es como siempre, pues así da, hallan cadáver incompleto, médico rayato. Y bueno, si uno está atento, está atenta, es qué pasó, qué sucedió, y entonces nosotros tenemos que completar ese cadáver incompleto. Nosotros tenemos que saber qué pasó, por qué nos ha juntado estas dos historias. Y bueno, allí nuestra fantasía hay que hacer la segunda parte. Entonces, ¿cuándo fue el primer microrelato? No lo podemos saber. No, todavía no está esa historia, pero siempre ha existido, siempre se ha manifestado. Por ejemplo, no sé, el vientre, una mujer, no puede ser, soy virgen. Wow. Esta es otra Atkinson, Kate Atkinson. Pero bueno, eh, mirando ya el microrelato en el Perú, como les decía, me llamó mucho la atención que eso, que no viene de la gran literatura, de la más posicionada, de la que vende, de los récords de venta en las librerías, viene el impulso desde abajo, desde provincia,
y desde esa especie de literatura combatiente que siempre estamos produciendo y buscando que se difunda. Hay una antología de ficción peruana, según leo en el libro Relato en el Perú, una primera antología publicada en el 2000, antología del cuento breve, y le corresponde a los piuranos. Parece que tienen una tradición en esa materia. Ya estamos en este siglo, ¿no? 2006, Giovanna Nardi, brevísimos, antología de la minificción. Tenemos a Ricardo Zumalabia en Lima, en 2007, colección minúscula, espacio para la ficción breve. Tenemos a revista en Anch, una cuarta antología, una revista, ¿no? Pocas pulgas, imagen de la microficción, en 2010. En 2012, Circo de Pulgas, minificción peruana, o antología de microcuentos clásicos. Tenemos una antología del microcuento de Ronnie Vázquez, antología del microcuento en pocas palabras. Tenemos en la de Chota, en Marca, en 1997 se empieza a publicar un semanario chotano que le dedica una edición especial al breve narrador en 1999. Tenemos una revista muy importante de ficción peruana dirigida por Miguel Guevara en 2008, Preciosaurio, que posiciona, digamos, de una manera más permanente, más conocida, el microrrelato. Tenemos en Trujillo, en el año 2009, literatura y otras deidades, llamada Piel de Camaleón. En esta revista, en enero de 2009 y junio de 2010, tenemos un espacio grande dedicado a la minificción, con autores como Oscar Contreras, Armando Zamora, Víctor Flores, Jonathan Alvarado, Richard Chávez, Abundio Henares, Gerson Ramírez, Ricardo Calderón, Juan López, Eliosejo, a quienes creo que valdría la pena seguir la pista. Tenemos en Huancayo, en 2010, el suplemento cultural Solo 4 del diario Correo también empieza a dedicar semanalmente espacios para la minificción, el microcuento de la semana. Y también un grupo llamado Micrópolis, Alberto Benza, Yomar Cristóbal, Diego Guiguren, publican allí, entre otros. En 2011, el primer concurso nacional de microcuento llamado Premio Solo 414, en abril de 2011, otro concurso. Y aquí me detengo para señalar los esfuerzos personales de los autores, algunos bastante conocidos y otros no tanto, que desde que todo el 2000, todo este siglo, desde el año 2000, están publicando libros personales de minificción. Y eso me indica que en realidad los autores amamos nuestra producción de microcuentos. Tenemos a Enrique Tamay en el 2000, Ricardo Virgües en el 2000, Fernando Iwasaki, conocido, en el 2004, César Silva Santiesteban, Fábulas y Antifábulas en el 2004, Ricardo Zumalabia en el 2004 también, con Enciclopedia Mínima, Román Obregón, Taller de Bagatelas 2005, Eco Rivera, El Hombre Cadáver, Juan Cristóbal, un conocido poeta, de dos volúmenes, Dios y las cucarachas, Cuentos proletarios, del año 2006, y Sueños, del año 2007. Tenemos a José Donaire en El horno del reverbero. Tenemos a Ítalo Morales en 2006, el 2007, El cielo desleído, El aullar de las hormigas. Tenemos a Harry Belaban, autor de ficción bastante conocido, con Cuentos de bolsillo en 2007. Carlos Eduardo Zabaleta, que obviamente es muy conocido, con Cuentos brevísimos en 2007.
Carlos Meneses, Un café en la luna en 2008, Hernán Garrido Leca, que ha ganado también algunos concursos, de cómo quedé estando aquí en 2008, Ricardo Calderón Inca, Microhijos literarios del 2009, Óscar Colchado Lucio en 2010, Díaz del Culto Sánchez, Fernando Pomared con Lurigancho en el mismo año 2010, y así seguimos la larga lista de autores, 2010, 2011, cuentos, cuadernos del almanaquero, de William Villempilla, César Clau, con la eternidad del instante, Pierre Guren, Alberto Benza, Sarco Medina, Marco Alberca, lo del Rosario. Todos estos años han estado publicando a autores individuales, o sea, una gran fertilidad. Y ahora, entonces, llegamos a lo que el prologuista de Tábula Escrita habla del nuevo relato peruano. Tábula Escrita publica esta antología, primer concurso de microrelatos. Yo lo he leído y me ha llamado mucho la atención que en esta oportunidad los 3 relatos microcuentos ganadores son microcuentos que se escapan del ejercicio de la presa y algo más. Los 3 ubicados de una manera muy actual, en cosas que nos arden, que nos pican, que nos sacan roncha, como se puede decir en esta comunidad de peruanos. Ver Cuento Ciclo Infinito de Edgar Rivera, lo considero actual, presente, estremecedor. Creo que lo van a leer más tarde y entonces ustedes tal vez puedan agregar sus propias impresiones o coincidir con las mías. Es un microcuento que retoma algo que está oscuro y no muy... que es difícil hablar. Y esa es la tarea de la literatura y del arte, hablar de lo que es difícil. Pero hacerlo en 4 líneas, eso ya es heroico. Y dándole una vuelta de tuerca, que es una vuelta que nos deja en la sensación de que todavía está por suceder lo más importante. Ciclo Infinito. No comento más porque lo van a escuchar y van a hacerse su propia opinión, pero les pido que guarden expectativa. Un joven... Carmen. Sí, perdón. Carmen, un minuto, por favor, para concluir. Así es. Tenemos el otro cuento del funcionario verde, La damisela en peligro y el príncipe vídeo de César Urbiola, que nos introduce al microcuento en la política peruana y en un momento muy, muy importante, interesante, nacido en 1987, es decir, poco antes de que las papas quemen. Creo que ha sido muy impactado por esto. La política peruana da para muchísimo y felicito que lo recuperen el microrelato. Y también este periódico, que es medio inquietante, ¿no? Que nos habla acerca de esta presencia omnímoda de la prensa, ya no dando cuenta de lo que es la política en la actualidad, sino de cómo puede hacer que las cosas salgan a pedir de boca y de los intereses de los dueños de los periódicos. Muy interesante, Garodí Ordóñez, su microcuento. En fin, acá hay otros cuentos que hay que resaltar y yo quisiera señalar antes de despedirme que la juventud de los participantes y las participantes, la presencia de varias mujeres que han tenido menciones honrosas o que han sido finalistas y algo que ya el director del editorial ha señalado, que son voces no solamente limeñas, sino arequipeños, apurimeños, piuranos, liberteños, es decir, todo el país manifestándose. ¿Qué es lo que hace que el microcuento sea tan visitado, tan recurrido desde las regiones del Perú?
tan democrático. Creo que es algo que tenemos que preguntarnos porque tal vez estamos empezando una era de mucha fabulación en torno a esta forma de escribir que es el microrrelato. Felicitaciones de nuevo y mi gratitud a Editorial Luna Negra por auspiciar este concurso y esta publicación. Y buena lectura, que tengan el mismo placer que he sentido yo leyendo. Gracias. Gracias, Carmen Luz, por tus palabras, por tus apreciaciones, por esta presentación que se ha realizado de la antología. Ahora vamos a tener también los comentarios a cargo del escritor José Lalupú Valladolid. Él nació en Chulucanas en el año de 1981, es doctor en Ciencias de la Educación. En diciembre del año 2007 resultó ganador del concurso de cuentos para escritores noveles organizado por la editorial Pluma Libre, Indecopi y la Municipalidad de Piura. En el año 2008 fue antologado en Selección Piurana, libro de cuentos publicado por la editorial Pluma Libre de Piura. Y en abril de 2008, la editorial Gespeira de Asturias, España, publicó su libro de poesía breve Haikus. Es coautor además de las antologías Estirpe Púrpura, 10 años de poesía y narrativa en Piura, el año 2010, y Metáfora, la expresión literaria en la Universidad Nacional de Piura, el año 2011. Él es columnista en el diario El Tiempo de Piura y en la revista Hueso Duro, que publica el Círculo Literario Tertulia Cero, y actualmente es catedrático en la Universidad Nacional de Piura. Su biodata es mucho más grande, pero por efecto de tiempo vamos a recortar algunas cosas de la biodata de José. Pero nada, José, encantado de tenerte aquí también en el evento, y quiero agradecer también a todas las personas que se han sumado a esta transmisión en vivo y que están dejando comentarios a través del Facebook Live de Tábula Escrita. Se estará seguramente respondiendo a cada uno de ellos también. Pero a continuación vamos a tener las palabras de José con los comentarios de la antología. Adelante, José, bienvenido. Muchas gracias, Henry. Muy buenas noches a todos. Y sí, oculto a la novedad y a la brevedad, ¿no? Okay. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, José, adelante. Ya. Empiezo mi participación leyendo un microcuento que a mí me parece clásico ya entre los microcuentos que se han escrito en Latinoamérica. Es un microcuento de Ednodio Quinteros que se llama Tatuaje. A la letra dice así: cuando su prometido regresó del mar, se casaron. En su viaje a las islas orientales, el marido había aprendido con esmero el arte del tatuaje. La noche misma de la boda y ante el asombro de su amada, puso en práctica sus habilidades. Armado de agujas, tinta china y colorantes vegetales, dibujó en el vientre de la mujer un hermoso, enigmático y afilado puñal. La felicidad de la pareja fue intensa y, como ocurre en esos casos, breve. En el cuerpo del hombre revivió alguna extraña enfermedad contraída en las islas pantanosas del este. Y una tarde frente al mar, con la mirada perdida en la línea vaga del horizonte, el marino emprendió el ansiado viaje a la eternidad. En la soledad de su aposento, la mujer daba rienda suelta a su llanto, y a ratos, como si en ello encontrase algún consuelo, se acariciaba el vientre adornado por el precioso puñal. El dolor fue intenso y también breve. El otro, hombre de tierra firme, comenzó a rondarla. Ella, al principio esquiva y recatada, fue cediendo terreno. Concertaron una cita. La noche convenida, ella lo aguardó desnuda en la penumbra del cuarto. Y en el fragor del combate, el amante recio e impetuoso se le quedó muerto encima, atravesado por el puñal. Yo creo que este microrrelato de Ednodio Quinteros, un escritor venezolano, es muy ilustrativo de qué es un microrrelato. Creo que en estos días los géneros, y eso es un signo de la modernidad, han perdido los límites entre uno y otro. Esos límites se han vuelto difusos. Incluso los límites entre una especie y otra son también difusos. Entonces creo que es muy interesante revisar este microcuento
que es una joya del microcuento, porque a partir de él podemos pensar en los ingredientes que hacen falta para que un microcuento sea efectivo como un artefacto de narración. En primer lugar, hay que decir que el microcuento tiene una enorme tensión narrativa. Todos recordamos que Julio Cortázar decía que el novelista gana por demolición, pero el cuentista gana por nocaut. Entonces, si esto fuera cierto, el knockout de un microcuentista tendría que ser fulminante, mortal. Y esa tensión narrativa que sostiene el microcuento hace que el lector se mantenga permanentemente interesado en lo que va a ocurrir. Es difícil que por su brevedad un microcuento llegue a ser aburrido, pero la falta de tensión narrativa puede volverlo soso y predecible. En segundo lugar, hay que decir que un microcuento siempre tiene el poder de sorprendernos. El microcuento apunta al intelecto del lector, además de su sensibilidad. Hace que se cuestione lo sabido. El microcuento siempre enfoca la realidad que todos conocemos desde un ángulo, con una mirada inéditos, que provocan una sorpresa. En este caso, si el desenlace del cuento Tatuaje fuera que el marido no muriera y matara al otro con un puñal, eso sería muy predecible y no nos produciría el conflicto cognitivo que este cuento nos produce. En este caso, la sorpresa viene dada por el hecho fantástico de que un puñal simplemente tatuado, dibujado en el vientre de la mujer, puede matar a un hombre. Y de esto se desprende que el microcuento siempre es original. El microcuento puede contar una historia que ya se ha contado, pero el escritor siempre debe agregarle un ingrediente que haga que sea original. O sea, que le dé al lector la sensación de que aunque ya lo sabía, esta vez lo está conociendo de un modo diferente. Y eso se puede lograr a través de recursos técnicos y formales novedosos. Si ahora en la actualidad alguien escribiera un microcuento sobre un hombre que despierta convertido en un insecto, ese microcuento estaría condenado al fracaso. El microcuento que vale la pena contar es aquel en el que un insecto ha estado soñando que era un hombre y de pronto despierta a su cruda realidad. Estos caracteres singularizan al microcuento, pero obviamente no hay que dejar de recordar que el microcuento es un texto literario y en consecuencia los recursos lingüísticos, semánticos que posee embellecen el texto narrativo. En el caso del cuento que he leído, Tatuaje, cuando el autor se refiere al puñal, dice, por ejemplo, que es hermoso, enigmático, afilado. Y cuando se refiere a las islas a las que viaja el protagonista, de donde viene con esta terrible enfermedad, habla de ellas como refiriéndose a islas pantanosas del este, con lo cual le suma una enorme cuota de exotismo. Y en el nudo mismo de la narración, cuando enfrenta a estos dos hombres, dice que uno es un hombre de tierra firme en contraposición con el hombre que es un hombre ubicado en el mar, con lo cual ubica a los dos hombres en dos espacios, en dos universos absolutamente diferentes. Yo pienso que todo eso tiene un microcuento realmente eficiente, eficaz, un cuento que es capaz de encandilar a un lector. Y creo que esos atributos están presentes en los cuentos que han resultado ganadores, finalistas y seleccionados de esta convocatoria de Tabula Escrita. Como les decía antes, pienso que es un signo de la modernidad que los límites entre un género y otro, entre una y otra especie, sean difuminados o simplemente desaparezcan. Pero ahora mismo la literatura escrita se enfrenta al enorme desafío de cambiar de medio de transmisión. Entonces, el hecho de que ahora la comunicación literaria también esté determinada por las nuevas tecnologías de la comunicación, por la Internet, representa un enorme desafío para todos los textos literarios. Entonces es una oportunidad, pienso yo, para el microcuento, en el sentido de que el microcuento puede tranquilamente rivalizar con un cuento o con una novela tal vez. Es como si el microcuento, por primera vez en la historia,
pudiera decirle al cuento, yo también puedo contar lo que tú estás contando, o incluso a una novela. Yo pienso, como piensan muchos escritores, que el cultivo del microcuento responde al vértigo de la vida moderna, a una vida en la que ya es muy difícil leer novelas extensas, y esos segundos valiosos en los que esperamos en una cola, viajamos en un tren o en un autobús, o simplemente nos recreamos y nos relajamos de los momentos en los que no estamos trabajando, son un espacio propicio para el cultivo del microcuento o del microrrelato, ¿no? Entonces todo esto hace que el microrrelato se enfrente al desafío de definirse a sí mismo. ¿Qué es el microrrelato? Yo he leído los textos que han resultado ganadores y seleccionados de esta convocatoria de Tabula escrita, y me pregunto si el texto ganador de Edgar Rivera, que se llama Ciclo Infinito, no podría ser acaso Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky, solamente que contada en unas cuantas líneas. Me pregunto si el autor del Funcionario Verde, la Damisela en Peligro y El Príncipe Video no nos ha querido contar una novela ribeiriana sobre la corrupción. Me pregunto si el autor de Periódico no nos ha querido contar acaso una novela sobre el viaje en el tiempo sin una cuota de fantasía, es decir, sin viaje, absolutamente realista y real. Y me pregunto si este cuento, este conjunto de cuentos, no contiene acaso un texto borgiano, es decir, filosófico, profundo, sobre el doble, como ocurre con el relato de Identidad. Y finalmente me pregunto si el relato de Percepción Paranormal no nos está contando la historia de Charles Darwin sobre la evolución de la jirafa como si fuera un chiste. Todo esto, por supuesto, hace que el microcuento sea mucho más interesante y siempre resulte ante los ojos del lector como una especie de llamarada, como un nuevo descubrimiento. Así que felicito a los ganadores de este concurso, felicito también a los organizadores de Tabula Escrita, y caramba, qué buenos momentos me he pasado leyendo la selección. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por los comentarios. Y como les comenté también al inicio, esta era parte del primer bloque del programa de hoy, en el que íbamos a tener la presentación justamente de este libro que sin duda va a ser interesante tenerlo en nuestras manos, leerlo y poderlo difundir como se merece. Y ahora en este segundo bloque lo que vamos a tener son las participaciones de los escritores que han participado en este concurso y están en esta antología para que ellos mismos puedan narrarnos sus escritos. Yo voy a empezar entonces llamando a nuestro amigo Diego Segarra Jara. Él es autor de un microrrelato que ha sido finalista. Diego Segarra Jara es nacido en Lima el 8 de febrero de 1999 y actualmente estudia la carrera de comunicación en la Universidad de Lima y es miembro del taller de narrativa y poesía de la misma casa de estudios. Adelante, Diego. Bienvenido. Es correcto. En primer lugar, muy buenas noches con todos. Es un honor para mí estar aquí y sinceras felicitaciones a los ganadores, menciones honrosas y finalistas y seleccionados de esta antología. Para hablar un poco acerca de mí, tengo 21 años. Es casi uno de los segundo o tercer concurso en que participo en mi trayectoria literaria novata. Antes he quedado también mención honrosa en algún otro concurso, si no me equivoco en el de Club Sinopsis, de especial de Halloween, sobre un microrrelato de terror. Y para comentarles acerca de mi proceso creativo, yo creo que finalmente la literatura para mí funciona mucho como un sobrevenir de balas, tanto cuando estoy durmiendo como cuando estoy despierto o cuando estoy a punto de dormir. Precisamente el microrrelato que yo escribí, Identidad, surgió una madrugada a las 12 de la noche posiblemente. Estaba viendo una fotografía que tenía en mi cuarto y de alguna manera la asocié con el término de hermanos, y no solo hermanos, sino hermanos gemelos.
Normalmente cuando hablamos de hermanos gemelos, solemos identificarlos como dos personas que hablan igual, se visten igual, tienden a hacer conductas regidas por, por una cotidianidad compartida. Y yo quería darle la vuelta, yo quería intentar ponerme en el lugar de uno de los gemelos que sinceramente no se sentía a gusto teniendo un hermano gemelo, porque eso le restaba identidad. He ahí el título del microrrelato. Y también quería plantear el hecho de intentar, de alguna u otra manera, que el giro de mi historia no le diera la felicidad a este gemelo que buscaba desprenderse un poco de su par. Así que procederé a leer el microrrelato, cuyo título, como ya he mencionado, es Identidad. Mientras la fotografía ardía, Mateo, gemelo de Lucas, creyó ser único y irrepetible. Segundos más tarde, las llamas también lo consumieron. Creo que el microrrelato, de alguna u otra manera, habla de un mismo escenario, pero que puede ser leído más de una vez y con una lectura distinta de acuerdo al tema espacial. Porque cuando yo me planteé escribir el microrrelato, pensé en una fotografía ardiendo y, como es normal, en una fotografía que se consume, uno prende un lado y se va consumiendo de izquierda a derecha posiblemente. Entonces pensé en esos gemelos, pero también, mientras lo escribía, me di cuenta que había un entorno. ¿Por qué se está quemando el lugar? Quería que el lector, de alguna u otra forma, identificara que quizá uno de estos gemelos había perpetrado el siniestro, pero para mala suerte de este gemelo que justamente está buscando identidad, él también se hallaba ubicado dentro de la misma locación. Por lo tanto, las llamas, tarde o temprano, también lo iban a consumir. Aquí se genera también un, un punto muy importante acerca de lo que es la envidia y de lo efímero que puede ser este sentimiento. Así que nada, creo que eso es todo lo que puedo decir acerca del microrrelato y nuevamente agradezco a los jurados y a los que se encargan día a día de promover la literatura peruana, porque creo que es importante y, y es, y merece un espacio, ¿no? Merece un espacio esta descentralización que ustedes mismos plantean. Yo soy limeño, entiendo que es Piurana la editorial y entiendo que esta posibilidad ha abierto muchísimos caminos para muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, que quieran expresar un poco acerca de lo que sienten por el mundo y cómo lo interpretan. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. También gracias a ti por tu participación y por comentarnos también cómo fue el proceso creativo de este relato. A continuación, queremos presentar a César Urbiola. Él es César Urbiola y Panaqué, él es autor del microrrelato de Mención Honrosa. Nació en Lima el 1 de agosto de 1987. Es profesional titulado en Derecho y Filosofía. Ha publicado poemas y cuentos de su autoría en revistas como Teresa Magazine de México y Notas Contraculturales de Perú, y actualmente elabora 2 novelas y espera culminarlas próximamente. Adelante, César, bienvenido. César, ¿está con nosotros? A ver si me indican si César está en la sala. Sí, ahí está César Urbiola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches. Primero, agradecerles, eh, no solo por la mención honrosa, sino por la labor que hacen de darle promoción pues, a nuevos escritores y a gente que quiere
dar a conocer su producción y sus ideas. Yo creo que eso es más importante aún que la mención que me han podido dar ahora en esta antología de microrelatos. Bueno, para presentarme, como ya han dicho, me llamo César Urbiola, tengo 33 años. De profesión, soy licenciado en filosofía y abogado, estudié 2 carreras, tengo una maestría en gestión pública y trabajo en el Estado, soy servidor público. Y por ese lado es que me decidí a escribir este microrelato, que tiene mucho que ver con la función pública y una etapa, eh, digamos, azarosa en la historia política peruana, que es la caída de un régimen dictatorial, del régimen de los años 90, y básicamente por un video, ¿no? Por un conocido Vladi Video. Bueno, otra cosa que quería contarles un poco de mí. Bueno, yo escribo cuentos, escribo poesía, me siento más cómodo escribiendo poesía, pero también me he dedicado a escribir cuentos. Me han publicado en algunas revistas a nivel nacional, como Notas Contraculturales, Poetas del Asfalto, que es un grupo conocido en el mundo del centro de Lima. También en una antología de cuentos que se hizo en México por una revista, Teresa Magazine. Hizo una antología de cuentos a nivel latinoamericano y bueno, y decidieron escogerme para ser parte de esta antología el año pasado. También en Editorial Factotum, también he publicado algún poema, y en No Cuentes Conmigo, de unos chicos del Cono Norte, ¿no? Del grupo Black Page, que también tuvieron a bien, pues, coger un poema mío para su compilado. Entonces eso es lo que podría contarles un poco de la creación que he podido tener. Tengo algunos cuentos que espero publicarlos. Tengo ya cuentos realizados, esperando ver la forma de cómo publicar. Los escritores que no tenemos mucha experiencia en estos trotes, nos hace un poco complicado ver la forma de cómo publicar nuestra creación. Una novela también que ya la tengo escrita, que estoy corrigiendo, y una que estoy haciendo, una nueva, que esa sí está en camino recién de tomar forma. Básicamente eso, en cuanto a un poco sobre lo que yo hago, ¿no? Sobre la escritura que intento hacer. Y con respecto a esta antología de microrelatos que han tenido a bien hacer, me parece importante la difusión que se está dando a este género, a este microgénero, que es los cuentos tan pequeñitos que se tratan de hacer ahora, como lo hacen en esta antología. Yo he tratado de unir en 2 líneas, básicamente una línea de los personajes principales, estos personajes de mi cuento, del microrelato, que tienen una relación tensa y casi sexual allí por parte de la persona más adulta, más vieja, y la joven, ¿no? Y por otro lado, la cuestión política que atravesaba el Perú en finales de los años 90, inicio del 2000, y la caída del régimen fujimorista. Todo ello enmarcado en la función pública, en la administración pública, ¿no? Cómo estas dos líneas se cruzan en un momento determinado, que va a dar el quiebre, pues, en el micro relato. Entonces procedo a leerlo. Voy a proceder a leer el microrelato. El nombre es El funcionario verde, la damisela en peligro y el príncipe video. Salieron del MEF, rumbo al Cordano. Él, 56 años, terno azul. Ella, 22, faldita de secretaria. Ocuparon una mesa escondida. Disimuladamente, él le cogió la mano. Con el doc de asesor, esta elección está ganada, y con eso aseguro tu nombramiento. Pidieron el almuerzo y unas cervezas. Mamita, de aquí vamos a un lugar más privadito, decía apretándole la mano. Pero antes del almuerzo, antes de las cervezas, mucho antes de ir al lugar privadito, veían pasmados en la televisión que un video hundía al régimen, y de paso, la mano de la joven se iba liberando de aquel aprieto. Bueno, ese es el microrelato que envié, y y ustedes han podido seleccionar. Lo importante, creo yo, es en este microrelato el unir el tema personal de estos personajes
como muchos casos sucede en la administración pública, con el tema de la caída del régimen fujimorista, ¿no? El régimen político de los años 90. Bueno, eso es lo que quería mencionar y bueno, y agradecerles una vez más a ustedes la oportunidad que nos dan a los escritores de poder difundir un poco nuestra producción, ¿no? Muchas gracias. Gracias, César, también por tu participación, por leernos el relato y hablarnos un poco cómo se gestó este microrrelato. Vamos a invitar ahora al otro autor del microrrelato de mención honrosa, Garaudi Roger Ordóñez Guaringa. Nació en Lima en el año 1988, es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, cursó estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se dedica a la docencia en el área de comunicación. Garaudi, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, agradecer al grupo Tabula Escrita por haber seleccionado mi cuento en mención honrosa. Bueno, tengo 32 años, soy de Lima, me dedico a la docencia y también administro una página de Facebook donde publico algunos cuentos de terror o microcuentos también de terror. Y en el 2019 publiqué una antología de cuentos, o un conjunto de cuentos llamados Relatos Imperfectos. Y bueno, acerca de cómo surgió la idea de escribir este microcuento, había leído el año pasado una novela titulada Nieve, de Herman Pamo, Premio Nobel 2006. En esta novela, que eran más de 500 hojas, había muchos temas, como la religión, la moral, cómo lo occidental llegaba a Oriente. También había una especie de cosmovisión o de concepción sobre la poesía, y todo giraba en una ciudad de Turquía llamada Kars. A mí lo que me llamó la atención fue cómo las noticias en esa ciudad eran publicadas o eran ya escritas antes de los hechos. Y siempre era así, ¿no? Y no importaba si tuvieran que tomar represalias o hasta asesinar, con tal que la noticia se ocurra para el día de mañana. Entonces a mí me llamó la atención, especialmente por lo que está sucediendo en el país, ¿no? Cómo a veces se tergiversa las noticias o se disfrazan, ¿no? O hasta se encubren algunos hechos de corrupción. Y bajo ese lado quería hacer un pequeño microrelato, ¿no? Hablando sobre cómo el periodismo o las noticias pueden ser, digamos, cambiadas a la conveniencia de un régimen, ¿no? De un régimen dictatorial o de un régimen de poder. Bueno, ahora pasaré a leer. El título de mi microrelato es Periódico. El periódico presenta un error, le dijo el hombre de saco y corbata. No, señor, le contestó su anfitrión. Todo está en orden. Entonces me puede dilucidar por qué en una de sus secciones indican que no estaré presente en el juicio contra el exministro de Justicia. Es un ejemplar de la publicación de mañana. Es nuestro trabajo adelantarnos a los hechos. Y sin más explicaciones, colocó el pañuelo empapado de cloroformo en su nariz. Y bueno, así acaba este cuento, ¿no? Bueno, como les dije, me interesaba mucho hablar sobre cómo los medios de comunicación están al servicio, ¿no? de otro sector, ¿no? El sector hegemónico, el sector político o hasta el sector autoritario. Y bueno, ese es el microcuento. Agradezco por haberlo seleccionado y muchas gracias. Gracias, Garaudi. Vamos ahora sí a presentar entonces al autor del microrrelato ganador. Él es Edgar Joel Rivera Ramírez, nacido el 4 de agosto de 1994 y egresado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura. Sus cuentos, microrrelatos y poemas han sido publicados en revistas nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como docente de literatura. Buenas noches, Edgar, bienvenido.
Muchas gracias Martín por la presentación. Bueno, saludar a todos los que han sido parte de este concurso. Soy muy agradecido por el jurado y más que todo agradecido por la ventana que se le da a la literatura, especialmente a la literatura breve, que vengo escribiendo desde pues hace muy poco tiempo en realidad de manera formal. Hace 2 meses, 3 meses atrás, más o menos en los últimos meses del año pasado, empecé a mandar cuentos y microrelatos a convocatorias y, y me da gusto que las personas puedan apreciar un poco de lo que uno escribe. Bueno, para puntualizar sobre el microrelato que escribí, pues mi intención primero ha sido de denunciar la vulnerabilidad que tienen las niñas, los niños, nuestros niños, en casos de ese tipo, de ese tipo de violencia, como es pues el maltrato y los abusos. Y que pues las personas como nosotros que tenemos niños, que tenemos sobrinos, debemos estar dispuestos pues a protegerlos siempre y siempre a tenerlos a la vista. Y pues darle como esa vuelta de tuerca de pues lo que hay después, que me interesa bastante a mí, lo que hay después de la muerte, que nos espera después, si hay un Dios o si hay un infierno o simplemente reencarnamos en algo más, en un animal o en una persona. Y es por eso que escribí este relato, siempre no pensándolo como un castigo, sino para que un poco sepa lo que es estar en la piel de alguien tan vulnerable, ¿no? Como es una niña. Sin más, pues paso a leer el microrelato. Se llama Ciclo Infinito y dice así: lo último que vi fueron sus ojos encendidos por la ira y sus manos clavando varias veces en mi pecho el puñal. No le escuché entrar y negarlo era imposible. No opuse resistencia. Me encontró con los pantalones abajo frente a su niña. Atravesé el túnel de esta vida siguiendo la luz. De pronto, me jalaban la cabeza las manos expertas de un doctor. No necesitó golpearme para que llorase. Las lágrimas acudieron sin llamarlas al ver que en esta vida sería mujer. No, es un relato bastante crudo, si lo vemos desde el punto de vista que está narrándolo el violador. Y un poco, como les digo, no es como de castigarlo, sino de que él sepa lo que se siente estar en la piel, ¿no? De alguien tan vulnerable como es una criatura, ¿no? Y muchas gracias a los organizadores de ese concurso, de la editorial Luna Negra. Estoy muy agradecido por darnos una ventana a los nuevos escritores que tratamos de hacernos un espacio donde pocos seamos conocidos. Y espero pues seguir participando en las demás convocatorias y tener tribuna para explicar o exponer lo que uno quiere decir, porque hasta hace poco el temor de decir las cosas me tenía un poco mis microrelatos y cuentos metidos en un cajón de escritorio. Pero desde que dejé que conozcan las personas lo que escribo, me ha traído bastante satisfacción. Estoy muy agradecido y pues para adelante con los nuevos proyectos. Muchas felicidades para todos los que colaboraron. Gracias, Edgar, y felicitaciones también a todos los que han participado en este concurso y en esta antología. Sin duda es bueno alentar la publicación de nuevos textos y de este formato, el microrelato, que ya tenemos algunas publicaciones y ya lo han comentado bastante bien Carmen Luz y también José Lalupú. Finalmente llegamos a la parte de concluir el evento de hoy. Hemos tenido una hora en la que hemos compartido sobre y conocido un poco más sobre el microrelato y escuchado a los ganadores de esta antología. Quiero dar dos anuncios en realidad que me ha pasado Javier. Recordarles que hay una convocatoria la próxima semana que se va a iniciar, una convocatoria de microrelatos de terror dirigidos a todas las personas de habla hispana, así que estén muy atentos a la página de Tabula Escrita
que ahí se va a dar la información al respecto. Y también mencionarles y recordarles que en esta transmisión se está colocando el link de descarga para que ustedes puedan acceder al libro y a esta antología y poder leer todos los microrrelatos. Como bien menciona Javier, por temas de tiempo era difícil que todos puedan leer su microrrelato, pero se anuncia que el link de descarga está anexado aquí en la transmisión, así es que compártanla, recomiéndenla a sus amistades, a sus familiares, y agradecer también a varias personas que han estado enviando sus felicitaciones, sus mensajes de aliento a través justamente del Facebook Live de Tábula Escrita, y esperemos que nos podamos reencontrar en otra ocasión. Muchas gracias y bueno, agradecerle también a Tábula Escrita en realidad por estos eventos y por estas iniciativas, y seguramente nos vamos a estar reencontrando en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches y felicitaciones nuevamente a quienes han ganado y a quienes han participado en esta antología. Hasta luego.